Hola amigos, amantes de los sistemas de información geográficos y el análisis de datos. Hoy les voy a dar una idea de cómo poder ustedes analizar datos geoespaciales con R. Como una persona que maneja los sistemas de información geográficos desde hace mucho tiempo y sabe manejarlos a diferentes niveles, ¿por qué yo estaría usando R o qué ventaja me da R a diferencia de solamente hacer una interpretación geográfica? Bueno, R en sí puedes usarlo como un sistema de información geográfico. Sin embargo, para representar y visualizar las cosas considero que está muy limitado o es muy complejo el nivel que se tiene que aprender para tener mapas súper personalizados. Sí podemos automatizar muchos mapas o visualizaciones, sin embargo, yo creo que eso es desperdiciar mucho de su potencial, ya que su potencial está en el análisis de los datos a muchos niveles, tanto estadísticos como geoespaciales. ¿A qué me refiero con esto? Este es un raster de temperatura. En este caso yo quiero hacer un análisis específico. Yo quiero analizar las temperaturas o la temperatura media de cada municipio, en este caso del estado de Querétaro. Yo, por ejemplo, visualmente puedo inferir muchas cosas. Puedo inferir que este estado tiene las diferencias muy radicales porque aquí vemos temperaturas muy bajas y muy altas. Entonces no tiene que ser necesariamente el estado más frío porque hay partes que pueden estar más frías. Sin embargo, también hay áreas más desertificadas, ya sea por sombra orográfica, en este caso visualmente aquí hay muchas montañas y aquí hay muchas zonas desertificadas que después puedo comprobar con el mapa satelital y darme cuenta de estos valores espectrales. En este caso es térmico, ya que estamos usando el satélite Landsat 8, que a 30 metros nos da un píxel, o sea que cada 30 metros tenemos una información de la temperatura y ya haciendo los respectivos cálculos, ya que en realidad el Landsat te da una firma térmica. Nosotros tenemos que convertirla a grados Celsius con procesos matemáticos en un sistema de información gráfico. En este caso yo usé Google Engine, pero ustedes también pueden hacerlo desde QGIS o incluso en R. Pero pues realmente les voy a dar un uso muy potencial que pueden para analizar los datos. Ok, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, primeramente el raster. El raster está a 30 metros de resolución, creo que es bastante bueno para este estado, está un poco pesado, pero pues bueno, ahí toca analizarlo. Luego tengo una capa vectorial que son los límites municipales. En este caso, esta capa vectorial también tiene información que me va a ser útil para el análisis posterior. Perdón. Ajá, entonces, por ejemplo, normalmente cuando sacamos datos de INEGI muchas veces están rotos, entonces es cuestión de nosotros limpiarlos de diferentes maneras y yo ya limpié aquí los municipios. Y bueno, en este caso necesito los nombres de municipios, es un tipo carácter, entonces no es numérico. Y bueno, aquí también tenemos otros datos como la superficie, que creo que es importante también tenerlas para hacer posteriores análisis. Aquí me falta uno de hectáreas, después lo hago, pero en general considero que es mejor ya tenerlo desde QGIS, los datos numéricos, calcularlos desde aquí y ya poderlos procesar después en R o en Python, donde se les acomode más. Pero bueno, a nivel general considero que R es bastante simple al momento de analizar la información. A diferencia de si lo analizas en Python. En Python puede hacer exactamente lo mismo, pero en R hay cosas que son más sencillas que en Python es como programar de más. Ese es mi punto de vista. Cuando haces análisis SIG en Python, estás haciendo programación de más. Cosas que en R pues realmente funcionan más como una tabla que hace las cosas y hace análisis estadísticos de vectores y de rasters. Entonces creo que está bastante sólido en ese sentido y bastante simple usar en la sintaxis. Esa es mi opinión. Cada persona se puede adaptar a un sistema de información gráfico diferente. Bueno, aquí estamos en R ahora sí. Vamos a analizar los datos. En este caso, creo que yo quiero la temperatura media de cada municipio para tener datos del estado más actualizados. En este caso, yo hice una media de 2024. ¿Por qué? Porque me interesaba saber la temperatura media de 2024, no la temperatura de cada mes. Para eso se hacen análisis mensuales o, en cambio, comparativos. Bueno, vamos a usar las diferentes librerías. Raster. Raster es muy necesaria para analizar los rasters. Perdón. CF. CF es muy útil para analizar los archivos vectoriales. Y Gplot nos sirve mucho para representar información de manera gráfica. Tiene muy buenas librerías. Digo, tiene muy buenas funciones esta librería de Gplot. Gplot nos sirve mucho para filtrar los datos, ya que muchas veces los rasters o la información raster que tengamos vamos a tenerla que pasar a otro formato para manejar los datos. Por suerte, aquí podemos manejar miles o millones de datos, a diferencia de otra cosa que, por ejemplo, en Excel, que no podemos procesar tantos datos. O es poco viable analizar tantos datos cuando se puede hacer en un lenguaje de programación como lo es R. Ok. Básicamente es perfecto para estos análisis. Normalmente también usamos otra que se llama Carbon Extra. Esta es buenísima para hacer tablas y compararla con gráficos. Ok, primeramente vamos a cargar el raster de temperatura. Una manera de cargarlo, normalmente como yo trabajo con muchos directorios y muchas computadoras, yo no puedo establecer una ruta o me queda poco factible establecer una ruta. Entonces normalmente yo trabajo los archivos por directorio. O sea, puedo usar esta función que me permite abrir pues esta carpeta y en este caso aquí tengo toda la información que me interesa analizar, los rasters y los vectores. Y desde aquí los puedo sacar y simplemente si ya sale la ruta, le doy el archivo en cuestión y ya aquí me establece su ruta y podemos asignarlas. En este caso con la función raster y ya asignamos la ruta. En la ruta tiene que ir desde el directorio que estamos usando, cada una de las carpetas, hasta el formato final. Lo mismo para cargar el shape, pero en este caso vamos a usar la función strread. Strread de manera fácil podemos usar los shapes y ya. Y obviamente para que sea un objeto medible en array que está aquí a la derecha, tenemos que asignarles con el igual. También en R se usa mucho este símbolo. Este símbolo es bueno para usarlo con funciones. Es buenísimo en ese sentido, pero para asignar variables creo que el signo de igual está buenísimo y creo que es más práctico. Ok, ahora vamos a usar una función que se llama sttransform. ¿Esto por qué?
Es muy común que cuando uno analiza datos que no son tuyos, tengan sistema de coordenadas diferentes. Es muy común, más cuando se trabajan con gente que no es geógrafa. Normalmente los geógrafos son los que más dominan los sistemas de coordenadas porque lo ven todo el tiempo. En cambio, si estás en el mundo de los sistemas de información geográfica o vienes desde análisis de datos, seguramente los sistemas de predicción o coordenadas sean algo nuevo o que no tengas mucho en cuenta al momento de exportar los datos. Y es muy común a veces entre vectores y rasters confundir los sistemas de coordenadas. Y muchas veces también se trabaja en zonas geográficas un poco complicadas entre zonas de transición de dos sistemas de coordenadas y así, o representar información que tiene más de una proyección UTM. Ok. Más o menos explicado eso, es que normalmente uso esta función para que los dos coincidan en sistema de coordenadas. Ok. Y vamos a usar otra función que se llama extract para extraer los valores del raster y de los municipios. Ok, esa es la función que vamos a usar para extraer todo eso. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser una función. Ok, vamos a calcular las temperaturas mínimas y máximas por municipio. En este caso, pues, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, lo que yo voy a hacer va a ser una función. Y esta es la función. Bueno, ahí está la función. Bueno, ok, aquí está. Vamos a separar un poquito para que se identifique. Esta parte de aquí es los datos que estoy asignando. En este caso, esta es la lógica. Para entender cómo funciona el algoritmo, este es un ejemplo perfecto. O sea, ¿cómo puedo decir si tú has construido un algoritmo? Simple, si has hecho una función o una instrucción en un lenguaje como este, ya has hecho un algoritmo. Así de simple, este es un algoritmo. ¿Qué hace este algoritmo? Bueno, este algoritmo nos está calculando las temperaturas mínimas y máximas por municipio. Y bueno, en este caso, básicamente es eso. Esto es inteligencia artificial aplicada en ese sentido. ¿Por qué es inteligencia artificial? Porque ya está asignando patrones, está asignando un patrón matemático. Bueno, una vez ya aplicada la primera función, vamos a sacarla por municipio, que es básicamente lo que más nos interesa, ¿no? Sacar. Bueno, ya tengo algo que escribir. En este caso vamos a usar, vamos a ordenar. En este caso vamos a asignar a temperatura por municipio, en este caso para cambiarle lo que es, ¿no? Vamos a usar esta función de la librería dplyr, que nos permite hacer un mutate. En este caso vamos a calcular la temperatura media en base a temperatura mínima más temperatura máxima sobre 2. Esta es la fórmula que yo voy a utilizar para sacarla de todos los datos generales. Y bueno, vamos a hacer una raíz de la temperatura mínima. Y bueno, esa es la instrucción que vamos a utilizar para calcular la temperatura media. Ahora, lo siguiente que me interesa es crear una tabla ilustrativa. Normalmente cuando analizo datos espaciales me gusta tanto graficarlos, pero también ordenar las tablas. O pues puede tener ese paso, porque normalmente tengo que tener las tablas. Ok, yo en este caso voy a utilizar de la librería de cable extra. Bueno, vamos a asignarlo como tabla de temperatura a la variable de temperatura por municipio. Vamos a usar esta función. En este caso, este tipo de lógica no se la tienen que aprender porque son librerías muy específicas. Esto lo pueden guardar o simplemente sacar de su librería correspondiente, de su repositorio. ¿Por qué? Porque es mucha información que realmente no es útil aprenderse, ¿no? Por ejemplo, esto son cosas instrucciones que van a variar, ¿no? Y se necesita un poquito de conocimientos en CSS para dominar estilos. Ok, una vez explicado esto, pues yo lo hice de la manera más sencilla que se pudiera. En este caso, el caption es rango de temperatura. Caption es para que tú puedas poner una etiqueta. Y bueno, aquí estamos poniendo cada parámetro. Y bueno, vamos a hacer la tabla. Esta es toda la lógica para hacer la tabla. Ok, ahí está la tabla. Ahora ya tenemos un análisis de los municipios. En este caso, pues ahí están ordenados. Como yo había analizado, muchas zonas tienen valores muy iguales, por eso ustedes no ven como diferencias tan grandes, porque la temperatura superficial era muy homogénea en la mayoría de partes de Querétaro, en los rangos de temperatura y bueno, en general todos los datos. Entonces esto confirma mi teoría que decía que en Querétaro hay varios microclimas diferentes en base a la altitud. ¿Por qué? Porque es una zona semiárida, entonces muchas partes muy altas con mayor presión atmosférica acumulan más temperaturas frías y se generan microclimas cálidos que se esparcen a lo largo del estado. Entonces esto confirma mucho mis teorías de que las oscilaciones de temperaturas son muy similares en Querétaro. Bueno, aquí ya les di un ejemplo de cómo pueden crear una tabla de los valores de temperatura. Obviamente esto es un ejemplo, se puede extrapolar para cualquier tipo de raster con datos espaciales a cualquier escala, en cualquier tamaño o resolución. Ok, entonces ya tenemos una tabla que nos importaba. Ahora vamos a graficar, que eso es lo que... Si bien podemos ver que tal vez graficar no sea tan necesario porque tenemos valores muy similares, sin embargo va a haber veces en las que no va a pasar eso. Entonces yo lo que quiero es sacar una tabla, ¿no? Ok, entonces para hacer eso vamos a usar a ggplot y voy a usar la siguiente instrucción. Bueno, una vez ya teniendo la tabla, ahora que nos interesa graficar los valores. Ok, voy a usar la librería de ggplot con la siguiente instrucción, la siguiente línea de código que escribí. Bueno, para graficar vamos a usar la librería de ggplot. Normalmente no se tienen que aprender tampoco ese tipo de instrucciones, sin embargo yo como uso mucho ggplot, pues me las termino aprendiendo. Ok, entonces vamos a irnos aquí, la AES que es aesthetic. Aquí usamos la función reorder para reordenarlos. Es muy importante ordenar la información o tener este filtro en cuenta. Relleno el color en base a la media de temperatura. Y bueno, aquí también esa es mucha estética. Color no lo asigné. Aquí estamos poniendo el ajuste del tamaño, la etiqueta, el color y la posición de la etiqueta.
Ok, estamos usando esta escala de colores que va de azul a rojo, lo más bajo, lo más alto, y bueno, eso es estética pura. No se tienen que aprender toda esta lógica para hacer un código, solamente con que sepan que funciona por capas, ¿no? Como una figura de Lego. Cada una es una parte de esta misma que construye toda la estética del gráfico en cuestión. Ok, aquí está. Y como verán, pues ya tenemos un gráfico pues, de la distribución de temperaturas. En este caso, pues mi análisis me dice que Corregidora es el municipio que tiene temperaturas más altas del suelo, en su suelo. En general es interesante ver estos datos porque son datos térmicos más altos que el semidesierto, pero si analizamos la información de los mapas, pues analizamos que ese semidesierto tiene mitad zonas frías y mitad zonas cálidas, entonces no representa el calor absoluto, son las semiáridas. No sé si estoy dándome a explicar. Y bueno, lo que confirmamos, las zonas donde hay más agua o presencia de, sí, tanto de agua y zonas más verdes, pues tienen temperaturas más frías o más frescas. En este caso, pues las oscilaciones no son tan diferentes, son de 1.5 grados en todo el estado. Pero cuando analizamos datos de otros estados, cambia mucho porque va a depender de su geografía. Estamos hablando de una geografía específica. Entonces, ahí está nuestro análisis. En este caso, con esta línea de códigos, aproximadamente 66, resolvimos algunas cosas. Primero, resolvimos una tabla para poder agruparnos las temperaturas de todo un estado. Y segundo, pudimos graficar la distribución de temperaturas. Este es un ejemplo básico de un análisis en R, pero se puede interpolar a cualquier tipo de dato de raster y de resolución. Espero que les haya gustado, amigos. Cualquier duda que tengan respecto al análisis de datos en ciencia de datos aplicadas a sistemas de información geográficos, sin ningún problema. Suscríbanse. Gracias por ver este video.